de las colisiones bueno, hicimos algunos ejemplos, hablamos de que el péndulo Newton o el en inglés Newton Cradle es un ejemplo. Un buen ejemplo para hacer análisis de colisiones, pues, además de hacer análisis similares a los que ustedes hicieron en el trabajo que entregaron la semana pasada del péndulo simple. Sobre ese trabajo del péndulo simple, nosotros vamos a regresar más adelante. Por ahora, pues no hemos visto la teoría de vibraciones, pero sí vamos adelantando con los trabajos. Entonces lo vamos a mirar más adelante donde ustedes van a sustentar los trabajos que entregaron. Entonces vamos a mirar otro problema que es un problema de interés en la mecánica de materiales, que es los problemas de flujo continuo. El mejor ejemplo de esto es la cohetería. ¿Qué sucede en los problemas de flujo continuo? Cuando nosotros vamos a enviar un satélite o vamos a enviar una nave a otro planeta, tenemos que vencer la fuerza de atracción de la gravedad de la Tierra. Entonces, para eso se necesita gastar mucho combustible. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver el despegue de un cohete, ven que la parte donde van los astronautas, por ejemplo, donde va el módulo que va a orbitar el otro planeta, o eso es apenas en la punta, y de resto la mayor parte es combustible. Entonces, en esos problemas de movimiento, de dinámica, la cantidad de la masa está cambiando en el tiempo. Entonces, a eso se refiere problemas de flujo continuo. Nosotros pues no vamos a tratar en gran profundidad ese tema de flujo continuo, pero de todas maneras sí es de interés tratarlo, porque tiene que ver con la segunda ley de Newton, para entender mejor la segunda ley de Newton. Que nosotros en general trabajamos con problemas en donde la masa es constante en el tiempo. Entonces vamos a mirar ese problema de flujo continuo, y lo mejor para entenderlo es con un ejemplo simple, y es el ejemplo de un cohete. Entonces este ejemplo se llama conservación de la cantidad de movimiento de un cohete. Entonces supongamos que tenemos este cohete que ya está volando, y este es el instante antes. Entonces en el instante antes el cohete tenía una masa inicial total M mayúscula, la cual se está quemando en el tiempo. Ese combustible se quema, se eyecta en el cohete, entonces con una velocidad o con una rapidez o con una tasa de quemado que va a ser igual al cambio de la masa por unidad de tiempo. Entonces el cambio de la masa por unidad de tiempo es la derivada de la masa con respecto al tiempo. Y esto en notación compacta que nosotros empleamos en este curso y es común en la mecánica de materiales. Entonces, si yo multiplico esta velocidad con la que se quema el combustible, o esta tasa con la que se quema el combustible por el tiempo transcurrido, pues calculo en cuánto ha disminuido la masa del cohete. Entonces, la masa justo antes es la masa inicial menos la velocidad con la que se quema el combustible por el tiempo transcurrido. Y en este momento el cohete va con una velocidad
B minúscula. Un instante después, un instante de t después, un instante muy pequeño después, la masa ya no va a ser esta misma porque se ha quemado una cantidad adicional de masa. Entonces a esta masa que tenía antes le tengo que restar de nuevo la tasa con la que se quema el combustible por el tiempo transcurrido que va a ser ese pequeño intervalo de t. Y aquí el cohete ya no va a ir a esta velocidad v pequeña, sino va a ir a una velocidad v más dv. Va a haber un cambio en la velocidad. Aquí por conveniencia, ahorita desde el punto de vista matemático, por conveniencia, multiplicamos y dividimos por el diferencial de tiempo. Entonces, esto pues sigue siendo v más dv, ¿no? Porque lo estamos multiplicando por 1. No le hemos hecho ninguna variación. Y aquí, ese instante después, habrá salido del cohete por su parte posterior el combustible que se ha quemado, que va a ser la rapidez con la que se quema el combustible por el intervalo pequeño de tiempo. Y este combustible se está eyectando hacia afuera, hacia atrás, digo. Se está eyectando. Voy a hacer un annotate. Entonces yo tengo aquí el cohete. Y este combustible se está eyectando hacia atrás con una velocidad v mayúscula. Y el cohete venía con una velocidad v minúscula hacia adelante. Entonces, la velocidad neta con la que se está moviendo en este instante después, es un pequeño instante de t. Recuerden que de t son, o de cualquier diferencial es una cantidad muy pequeña, o sea, es un tiempo muy pequeño, una 10 milésima de segundo, una millonésima de segundo. Entonces, ese combustible se estará moviendo hacia adelante con la diferencia de la velocidad v hacia adelante, porque él venía moviéndose antes con el cohete a esta misma velocidad v, menos v mayúscula, que es la velocidad con la que se eyecta el combustible, o sea, es lo que se llama velocidad de chorro. Entonces, ese es el problema simple. ¿Y qué es lo que queremos nosotros hacer? Vamos a determinar la velocidad v pequeña del cohete en función del tiempo, porque es obvio que a medida que se queme el combustible, esta velocidad va cambiando. ¿Hay alguna pregunta con respecto al problema? Entonces, este es un problema de movimiento donde la masa está cambiando en el tiempo. De hecho, la masa se quema para ayudar a producir el movimiento. Esto me ayuda a acelerar. Está incrementándose la velocidad, o sea, se está acelerando para de tal manera poder vencer la fuerza de gravedad y poder salir de la órbita de la Tierra, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí lo siguiente en la solución. En el intervalo de tiempo de t, que es muy pequeño, se está expulsando una masa igual a el producto del cambio de la masa por unidad de tiempo por el tiempo transcurrido. En este problema no hay ninguna fuerza externa. Todas las fuerzas son internas al sistema. Entonces, cuando eso sucede, se debe cumplir, debería yo colocar esto subrayado, que no actúa ninguna fuerza externa. Entonces, en ese caso, la cantidad de movimiento es constante, se conserva. O sea, la cantidad de movimiento antes y después debe ser la misma. Entonces, lo que está planteado en esta ecuación de abajo es simplemente eso que está en palabras
lo estamos escribiendo como una ecuación. Entonces, ¿cuál es qué es cantidad de movimiento? A ver, Yochoa Castellanos. ¿No está Yochoa? Aquí hay un computador conectado con su nombre. Yochoa. Aló, aló. ¿No sabe qué es cantidad de movimiento? A estas alturas ya deberían saberlo todos. Yo les he pedido el favor, yo les he ido enviando las diapositivas de clase y les he pedido el favor que estudien. Masa por velocidad, dice Joshua. Es el producto de la masa por la velocidad. Correcto. Entonces, lo que tenemos es que multiplicar para calcular cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces tenemos antes masa, la masa total menos el cambio de la masa por la velocidad a la que viene el cohete. Cantidad de movimiento después. Entonces, la masa después es esta, que es la que está acá, multiplicado por la velocidad, que es esta. Esa es la masa del cohete después. Pero aquí hay otra masa, que es la masa eyectada. Entonces, la masa eyectada es esta, multiplicada por su velocidad, que es esta. Entonces, la cantidad de movimiento después es la suma de estas dos cantidades de movimiento. Y aquí la masa de la cantidad de movimiento antes es simplemente esta. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, por favor? Entonces, no hay fuerza externa. Como no hay fuerza externa, la cantidad de movimiento se debe conservar. Entonces calculamos la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después. La cantidad de movimiento antes es esta masa por esta velocidad. La cantidad de movimiento después esa es la masa del cohete por la velocidad del cohete más la masa eyectada por la velocidad con la que va la masa eyectada. Entonces, si ustedes hacen aquí un poquito de álgebra, yo lo hice ayer preparando la clase. Entonces, si uno hace esa álgebra, hace estas multiplicaciones, simplifica, puede llegar uno a esta expresión. Entonces, no voy a presentar todos esos pasos, o si no, no me rinde el tiempo de clase. Y después es algo, pues, que ustedes es elemental porque es matemática, ¿cierto? No es dinámica, es matemáticas. Entonces, haciendo esos pasos intermedios, que es álgebra, es matemáticas, puede uno llegar a esta ecuación, donde nos queda esta multiplicado por dv de t igual a el cambio de la masa por la velocidad por v. Listo. Entonces, aquí tengo en esta diapositiva, repetí esa misma ecuación, ya la ecuación simplificada de la conservación de cantidad de movimiento. Entonces, nosotros tenemos esta expresión, que es una expresión matemática que me está representando en forma muy simplificada este problema. Entonces, aquí es de interés el qué sucede cuando dt tiende a cero. Entonces, si dt tiende a cero, a ver, Diego Vargas, si dt tiende a cero, Sí, señor. dice Diego, buenos días. ¿Qué sucede con este producto si dt tiende a cero? Con el producto que estoy señalando acá. Da cero. Es muy pequeño, ¿cierto? Da cero. Porque entonces, la masa es una constante. No es que de cero, sino que pues va a ser muy pequeño, ¿cierto? Entonces lo podemos despreciar, ¿no? En el límite despreciamos esto, que es, eso lo hacemos con frecuencia, que es despreciar las cantidades infinitesimales. Entonces, eso quiere decir que la ecuación se nos simplifica a esto. Entonces, esta sería la ecuación que me controla este problema de flujo continuo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos m menos el producto de la tasa con la que se quema el combustible por el tiempo. O sea, esta es
lo podríamos llamar es la masa actual, es la masa corriente, es la masa en este momento. ¿Qué es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo? Eso no es otra cosa que la aceleración. Esa es la definición de aceleración. Esto es masa por aceleración, o sea, esto es una fuerza. O sea que esto al otro lado también es una fuerza. ¿Y qué fuerza es? Esa fuerza es el empuje del chorro del jet del cohete. O sea, eso es la fuerza interna que es la que me está produciendo la aceleración. Recuerden que siempre que hay una aceleración debe haber una fuerza que la produce. O siempre que aplicamos una fuerza sobre un elemento, lo estamos de alguna manera acelerando. Entonces, esta es la fuerza del chorro del jet del cohete y es el producto de V mayúscula, que V mayúscula recuerden que es la velocidad con la que se eyecta el combustible, y M es la tasa con la que se quema el combustible por unidad de tiempo. Esa es la fuerza de empuje del cohete. Entonces, el empuje del chorro del jet del cohete es el cambio en el tiempo del flujo o de la masa, por eso se llama flujo, porque en este caso es flujo de un combustible, o sea, es cambio en la masa por la rapidez de eyección. Entonces, lo que me dice esta ecuación es que la fuerza es igual al cambio en el tiempo de la cantidad del movimiento de flujo. Aquí uno podría escribir lo siguiente. Esto es igual a dm por v sobre dt. ¿Y qué es dm por v? A ver, Jessica Alexandra Rivera. ¿Qué es dm por v? ¿Qué es el producto de la masa por la velocidad? ¿Es la cantidad de movimiento, profe? Esto es cantidad de movimiento, o sea que esto es cambio en la cantidad de movimiento, pero ¿es cambio en qué? Cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento del flujo, porque esto me está midiendo es cómo está cambiando la masa, o sea, cómo es el flujo de combustible, cómo se está eyectando el combustible. Entonces llega uno aquí a esta conclusión final. La fuerza que se produce en este problema del cohete es igual al cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento del flujo. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno. Entonces, nosotros tenemos que resolver esta ecuación. O sea, ya viene algo, o sea, hasta aquí viene el problema de la dinámica, de los conceptos. ¿Sí? Y de aquí para adelante, pues ya es simplemente resolver esa fórmula, porque ¿qué era lo que nos pedían? Nos pedían determinar la velocidad v pequeña del cohete en función del tiempo. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Entonces, tenemos aquí el diferencial de velocidad del cohete con el diferencial de tiempo. Entonces, lo que hace uno es separar estos dos diferenciales. Vamos a dejar aquí a la izquierda solamente el diferencial de velocidad y al otro lado todo lo demás. Entonces, esto pasa a dividir al otro lado, el dt pasa a multiplicar. Y luego lo que hacemos es integrar a ambos lados. Entonces, la integral de dv pues va a ser una función de la velocidad en el tiempo. Esto no es velocidad por tiempo, sino es la función de la velocidad en función del tiempo. Y esta integral va a ser logaritmo natural. Logaritmo natural de m mayúscula, que es la masa inicial del cohete, menos m por t. Si yo derivo esto, viene y me da esta misma expresión, más una constante de integración. ¿Cómo yo determino esa constante de integración? Esa constante de integración la determino de acuerdo con las condiciones de frontera del problema. Entonces, el cohete debe partir del reposo.
Cuando no ha quemado nada de ese combustible, pues la velocidad debe ser cero. O sea que la velocidad en el tiempo cero debe ser igual a cero. Si nosotros reemplazamos aquí t igual a cero y esto igual a cero, y hacemos las operaciones, llegamos a la conclusión que la constante de integración debe ser igual a cero. Entonces llegamos a la conclusión final de que la velocidad va a ser igual a b por el logaritmo natural de m sobre m menos m por t. Entonces esto me da la variación de la velocidad del cohete en el tiempo. Entonces ese sería un problema de flujo continuo, de cohetería. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Profe, qué pena, esa función está hablando de la velocidad antes, en el momento antes. No, esta es en cualquier instante de tiempo, porque es b en función del tiempo. O sea, aquí uno reemplazaría b mayúscula es un valor conocido, es constante, porque es la velocidad con la que se está eyectando el combustible. M es un valor conocido porque es M mayúscula, es la masa total del cohete antes de que empiece a moverse, antes de que empiece a quemar combustible. M, esta derivada de M con respecto al tiempo es conocido porque es la tasa con la que se quema el combustible. Entonces la variable acá es T. Entonces, si yo reemplazo aquí cualquier t, me da la velocidad. O sea, esta es la velocidad en cualquier instante, desde el tiempo cero hasta cualquier tiempo. Que era lo que nos pedían, ¿no? Era determinar la velocidad v del cohete en función del tiempo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno. Entonces, vamos a hablar una segunda idea respecto a esto y ya no vamos a hablar, bueno, más del tema. Entonces, en este ejemplo el cohete se derivó implícitamente algo que se llama teorema del flujo de la cantidad de movimiento, que es esa conclusión final a la que llegamos, que la fuerza es igual al cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento del flujo. Entonces vamos a mirar cómo relacionamos esto con la ecuación impulso-cantidad de movimiento. Si ustedes recuerdan, esta es la ecuación de impulso-cantidad de movimiento. A ver, John Agudelo, por favor. John. ¿Sí está John? Ahí está, hay un computador conectado con su nombre. John Agudelo, por favor, active el micrófono. Si no lo activa, le coloco falla. Parece que no está. Por favor, no se conecten y vayan a hacer otras cosas, que la idea es que estamos en clase. John Agudelo. No me contesta. Está ausente. Bueno, entonces, a ver, Sergio Eduardo Patiño. Sí, señor. Buenos días, Sergio. Buenos días, profe. Entonces, esta ecuación de impulso-cantidad de movimiento, ¿qué es lo que me dice? Que ese concepto ya lo vimos y ya ustedes lo debieron haber estudiado y aprendido. Que la idea no es dejar para estudiar el día anterior del parcial, ¿no? Sino ir estudiando a medida porque el tema es bastante largo. ¿Qué es lo que me dice este concepto de impulso-cantidad de movimiento? Por favor. Pues que el impulso varía. ¿Y qué es el impulso? Pues ahí sería la masa por la velocidad. O sea, No, la cantidad de movimiento, el impulso sería esa diferencia.
El impulso es el cambio en la cantidad de movimiento, que es esto. Sí, Pero el impulso también es esto. ¿Y qué es esto? ese es el cambio de la fuerza en el tiempo. No es el cambio, no es exactamente el cambio, es el área bajo la curva, ¿no? Ah, sí. Que es una integral. Sí, Es señor. área bajo la curva del cómo cambia la fuerza en el tiempo. Entonces, ese es el concepto de impulso. Entonces, una pregunta, Sergio. Uno, en general, ¿cuál parte conoce más? ¿Esta o esta? ¿La de la izquierda o la de la derecha? En un problema. ¿Uno conoce cómo cambia la fuerza en el tiempo? No, No. Si uno piensa, por ejemplo, ¿en qué problema? Un ejemplo. pues el del cohete, ¿no? Sí, o no, pensemos más bien uno anterior. Que en este del cohete todavía no. Un ejemplo anterior de los que hemos visto. Pues los de los muros de contención ahí cuando la masa golpeaba el muro. Colisiones, el Sí, problema de colisión. Entonces, en el problema de colisión yo puedo conocer la fuerza en el tiempo. ¿Cómo varía la fuerza en el no, tiempo? No. no, solo al inicio y al final. Conozco las velocidades. O sea que Sí, en ese sentido es más fácil usar esta parte que usar la otra parte. Bueno, gracias. Bueno, entonces, imaginémonos un problema de flujo permanente. Imaginemos un problema de flujo permanente en donde tenemos aquí un sistema y lo que conocemos es la velocidad inicial y la velocidad final. O sea, la velocidad antes y la velocidad después. Entonces, si tenemos eso, entonces, si nosotros tenemos esta ecuación de impulso, cantidad de movimiento, y si yo derivo esta ecuación, si yo derivo una integral, pues desaparece la integral, ¿cierto? Si yo derivo con respecto al tiempo, y aquí si coloco esto masa por la diferencia de las velocidades son valores constantes, la masa me está cambiando en el sistema, entonces me queda aquí dm sobre dt. Entonces, de esta ecuación puedo llegar a esta ecuación. Y si ustedes comparan esta ecuación con la ecuación a la que nosotros llegamos aquí antes, que la fuerza es igual al producto de la masa por la velocidad, es esto mismo. La fuerza es el producto por el cambio de la velocidad. O sea, la fuerza es el cambio en el tiempo de la cantidad del movimiento de flujo. Entonces, nosotros podemos llegar a una ecuación similar partiendo de la definición de impulso. Entonces, el comportamiento de este sistema de flujo se puede también explicar a partir de esta ecuación. Y esta ecuación la determinamos a partir de la segunda ley de Newton. O sea que esto tiene que ver con la segunda ley de Newton. Entonces, aquí tenemos otro problema que sería el problema del empuje de un motor de un jet. Entonces, ¿qué sucede dentro de un motor de un jet? Dentro de un motor de un jet entra aire, este aire se comprime, este aire comprimido produce aquí combustión valga la redundancia, de la combustión del combustible, y este combustible sale aquí eyectado de la turbina con una velocidad mayor. Entonces está la entrada de aire y aquí está el escape y está la velocidad con la que sale el combustible después de pasar por este proceso. Entonces nosotros podemos utilizar la ecuación que acabamos de deducir, que la fuerza es igual al cambio, esta que acabamos aquí de deducir para este sistema, que la fuerza es el cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento del flujo.
la podemos aplicar en este problema. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? B2 va a ser la velocidad de eyección del aire de la turbina con el combustible y B va a ser la velocidad de entrada del aire. Entonces, esta es la fuerza que ejerce el motor sobre el aire y va a haber otra que ejerce el aire sobre el motor. Entonces, de esa manera es que se logra que se mueva un avión que está impulsado por motores jet. Entonces, el comportamiento de este sistema, aunque es bastante complicado, lo podemos simplificar a un sistema como este y entonces lo podemos analizar con una ecuación muy simple, un problema que es muy complejo. Recuerden siempre eso que vimos en las primeras clases, que la realidad física es muy compleja. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es simplificarla. ¿Y cómo la simplificamos? Pues haciendo unas hipótesis, haciendo unas idealizaciones. Y estas idealizaciones me sirven para cuantificar problemas que son muy complejos. No es exactamente la realidad, pero nos sirve para interpretar la realidad. Entonces, con eso terminaríamos ese tema. No vamos a ver nada más de cohetería, pero es un problema donde la masa cambia en el tiempo. Bueno, listo. Entonces, aquí ya no tengo nada más en este archivo, porque si no los archivos se hacen muy grandes. Ya lo tengo en otro archivo. Yo les voy a enviar, como siempre, hoy las diapositivas para que ustedes continúen estudiando y continúen aprendiendo todos estos conceptos. Voy a aprovechar y voy a llamar aquí a lista. Después más adelante llamo otra vez lista en cualquier momento. Andrés Camilo Sánchez. Presente. Brian Bautista. Presente. Brian Daniel Gil. ¿No está? Brian Daniel Gil. Brian Sí, Daniel. profe, sí estoy, ¿me escucha? Sí, señor. Qué pena. Sí, profe, presente. Bueno. Daniel Díaz. Sí, profe, presente. Daniel Martínez. Presente, profe. Daniela Duarte. Presente, profe. David Cruz. Presente, profe. David Sebastián Pozos. Presente, profe. Diego Moncayo. Presente. Diego Vargas. Presente. Freddy Fajardo. Freddy Fajardo, que se está uniendo. ¿Aló? Freddy Fajardo. Freddy. ¿Aló, Freddy? Bueno. Freddy de Ruiz. Jessica Alexandra Rivera. Presente, profe. John Agudelo. John Agudelo. Creo que John sigue ausente. Se conectó, pero nunca tomó la clase. Yocho Castellanos. Presente, profe. Y ahí creo que escribieron en el chat. Ah, sí, Freddy Fajardo, que tiene problemas con el internet. ¿Qué? ¿Estamos? Joshua Castellanos. Presente, profe. Juan Andrés López. Presente. Julián Andrés Bahamón. Presente, profe. Julián David Venegas. Presente, profe. Julián Pérez. Presente, profe. Laura Fernanda Bernal. Presente, profe. Y Sergio Eduardo Patiño. Presente. Listo. Bueno. Entonces, vamos a continuar con tema nuevo. Pues no tan nuevo, porque esto ya hemos hablado y ustedes deben tener algunos conocimientos
de este tema. Y es el tema de trabajo y energía, la relación que hay entre el trabajo y la energía. Para ilustrar este problema tengo aquí una animación de lo que se denomina granja de viento, que en inglés se llama wind farm. Entonces, estos son molinos de viento que producen electricidad. Entonces, hoy en día, con los problemas que tenemos dos problemas básicos. Uno es que los combustibles fósiles se están agotando, por eso cada vez son más difíciles de conseguir y se están explorando hasta en el fondo marino a 2-3 kilómetros de la mina de agua. Entonces ya también es muy costoso extraerlos. Se está hablando también del fracking, que hay gente que no le gusta, que tiene problemas ambientales, puede generar inclusive sismos, problemas en el ambiente para extraer petróleo en zona. Entonces se están buscando nuevas fuentes de energía porque nosotros necesitamos gran cantidad de energía para tener nuestra tecnología actual. Entonces los vientos son una fuente natural de energía. Los vientos son bastante fuertes cerca a las costas y dentro del mar. Entonces estas granjas de viento se hacen cerca a las costas o se hacen dentro del mar, o sea, onshore o offshore. Entonces aquí como ejemplo está una de los molinos de viento más grandes que se han construido hasta el momento. Este es un prototipo, está en funcionamiento. Lo armaron en finales del 2019 en Europa. Estos molinos de viento son bastante grandes. Mire, el diámetro de este molino de viento que se llama el Haliade X12 MW, que es la fabricó la General Electric, tiene un diámetro de 220 metros. La turbina de este molino de viento tiene una capacidad de generación de 67 gigawatts hora por año por unidad. Y esto le puede dar energía a 16,000 hogares en forma continua durante el año. Por comparación, nosotros aquí en Colombia tenemos actualmente el proyecto más grande hidroeléctrico que no lo han podido terminar, que ya se supone que el año pasado ya debería haber entrado en funcionamiento, pero hubo unos problemas técnicos inesperados, que se llama Hidroituango, que está en Antioquia, que es una hidroeléctrica que represaron el río Cauca, uno de los dos ríos más importantes del país, el Cauca y el Magdalena, y el proyecto es que Hidroituango va a generar 13,930 gigavatios hora anuales. Es decir, que equivale a 208 de estos molinos de viento. O sea, si uno construyera 208 de estos molinos de viento, sería lo mismo, equivaldría a Hidroituango. Hidroituango también es un proyecto que ha sido bastante controvertido porque también el efecto ambiental que causa es grande, es elevado, porque es represar un río principal, es cambiar toda la dinámica del río, de la fauna del río, de la gente que vive alrededor del río, que se nutre del río, etc. Bueno. Entonces aquí hay un video sobre GE Renewable Energy unveils the most powerful offshore wind turbine ever to grace the seas. Meet GE's Haliade X. ¿Están escuchando el audio de mi computador? Sí, profe. Sí, señor. GE Renewable Energy unveils the most powerful offshore wind turbine ever to grace the seas. Meet GE's Haliade X, the world's first 12-megawatt offshore wind turbine. The Haliade X captures more wind and converts it to more energy than any other turbine in the industry.
This is made possible by its record-setting 220-meter diameter rotor blades, enabling one Haliad X with the capability of generating 67 gigawatt-hours annually. That's 45% more annual energy production than the most powerful machine in the industry today. Up to 16,000 European households could be powered by the renewable energy of one Haliad X. Standing as high as an 85-story building, the Haliad X can perform in all wind speed environments, particularly low wind conditions, and will dramatically lower the levelized cost of energy and the sensitivity to year-over-year wind variation. The innovative 107-meter carbon hybrid blades designed by LM Wind Power, combined with a 12-megawatt generator rating and the Predix power digital capabilities of GE's largest high-efficiency turbine, the Haliad X will create conditions that improve balance of plant costs, CapEx and OpEx costs, installation cycle time, operations, and time at sea. These and other key technology advancements increase reliability and our customers' profitability in today's highly competitive environment. GE Renewable Energy is capturing more wind, producing more energy, and lowering the cost of electricity with game-changing innovations like the Haliad X. GE Renewable Energy, unleashing limitless energy. Bueno, entonces, ahí más o menos decía lo mismo que yo les comenté en esta diapositiva, ¿sí? Entonces, nosotros actualmente en el país, que yo sepa, pues no tenemos planes de, hasta donde yo conozco, de comenzar a hacer estas granjas de viento. En Europa, en Australia, en otras partes del mundo ya se han construido, se están construyendo y hay una carrera en este momento tecnológica por aumentar el tamaño de estas granjas de viento, de estos molinos de viento, y hacerlos más eficientes. Se han desarrollado materiales especiales, tecnología especial particular. Y en algún momento aquí nos tendremos que mover en Colombia a energías que no dependan de los hidrocarburos o de los problemas ambientales que causan las hidroeléctricas, ¿no? Bueno, aunque hay gente que dice que eso también causa problemas ambientales con la fauna marina, por ejemplo, la fauna que está, las aves que viven cerca de la costa o en la costa, etcétera. Bueno. Aquí está es un video que muestra el montaje de esa turbina de la Haliade 12, lo que hicieron en el 2019, que lo hicieron en la costa de Holanda, creo, sí, en Rotterdam. Miren que ustedes pueden ver por ahí personas y ven vehículos, se ven como hormigas, porque es que esta es una estructura gigante. Ya montaron arriba la turbina, el generador, y ahora las aspas. Bueno. Entonces,
esto tiene que ver con trabajo y energía. Entonces, vamos a mirar los conceptos. Una definición cualitativa de trabajo, yo puedo definir trabajo como el equivalente a la energía requerida para levantar un peso. Eso quiere decir que el trabajo viene a ser una fuerza aplicada en una distancia. Si yo quiero levantar un peso, tengo que aplicar una fuerza en una distancia. Entonces, imagínense que tenemos esta masa acá, la cual queremos mover esta distancia mediante la aplicación de una fuerza. Entonces, el trabajo, que es este producto a nivel de operaciones de vectores, es un producto punto, porque el trabajo es un escalar. Entonces, la fuerza es un vector, el desplazamiento o la distancia es otro vector. Entonces, para que un producto de vectores me dé un escalar, tengo que hacer producto punto, no producto cruz. Si hago producto cruz, me da otro vector. Entonces, en algunos problemas, la fuerza puede estar cambiando, pero esa fuerza la puedo asumir que es constante en un pequeño desplazamiento. Entonces yo puedo calcular unos trabajos incrementales a través de una trayectoria como el producto de la fuerza, el producto punto del vector fuerza por el vector de desplazamiento, con tal de que la fuerza sea constante. Bueno, entonces nosotros podemos expresar el vector fuerza por tres componentes en el espacio fx, fy, fz, y el vector de desplazamiento o distancia recorrida por tres componentes en los tres ejes coordenados de x, de y, de z. Entonces, el trabajo es el producto punto de estos dos vectores. Entonces, el producto punto va a ser f por dx más fy por yd más fz por dz. Entonces, yo puedo calcular así el trabajo en cada punto de la trayectoria y luego puedo sumar, o sea, integrar ese trabajo, pero para eso necesitaría yo conocer la variación de la fuerza con la posición. Entonces, este es el concepto de trabajo. Trabajo es el producto punto, es una magnitud escalar. Aquí hay una nota que hago destacar, que es la siguiente. El momento también se define como producto por distancia, pero es un producto de dos vectores. Es un producto vectorial, un producto cruz. Entonces, el resultado es otro vector, porque el momento es una magnitud vectorial, no es una magnitud escalar. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Uno es un producto punto, el otro es un producto cruz. El trabajo es una magnitud escalar y el momento es una magnitud vectorial. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Por favor. Listo. Entonces, veamos un ejemplo sobre trabajo. Supongamos que tenemos esta masa suspendida en el aire, está flotando, digamos, en el aire. ¿Y cómo lo hacemos flotar? Aquí está el peso hacia abajo, aquí está una fuerza hacia arriba que va a ser igual al peso. Entonces, esta masa no va a caer, pero esta masa se está desplazando en este sentido. No sabemos por qué. Se está desplazando en este sentido. Entonces, si el movimiento es horizontal, pero las fuerzas son verticales, si yo calculo el trabajo realizado por esta fuerza, y si yo hago el producto punto de fuerza por desplazamiento entre dos vectores que son perpendiculares entre sí, o sea, tienen aquí 90 grados,
ese producto punto es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que esta fuerza no está ejerciendo trabajo sobre esto por este desplazamiento, porque es perpendicular al desplazamiento. Habrá alguna fuerza que sea paralela a este desplazamiento y esa sí está realizando el trabajo. Pero esta fuerza, la que se opone aquí al peso, en este ejemplo, no está realizando ningún trabajo. Entonces aquí el trabajo de F es 0. Hay un desplazamiento, pero no lo estamos calculando con la fuerza que produce el desplazamiento. Entonces no hay trabajo con respecto a esa fuerza F. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno, otro ejemplo, que es moviendo una masa en el espacio. Entonces estamos aquí en el espacio, coordenadas X, Y, Z, y tenemos esta masa que está pasando de esta posición 1 a esta posición 2. Entonces está cambiando su posición en X, en Y y en Z. Y tenemos de nuevo aplicada la fuerza F, que se opone al peso de la masa, y el peso va a ser la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, en esta trayectoria, para un desplazamiento pequeño de S, vamos a tener las fuerzas aplicadas, que son 0 en X, 0 en Y, y la masa por la aceleración de la gravedad en Z. Y vamos a tener un desplazamiento en X, en Y y en Z. Entonces, con respecto a esta fuerza F, el trabajo incremental será la fuerza por el desplazamiento. Entonces va a ser 0 por dx, 0, 0 por dy, 0, mg por dz, mg de z. Entonces, este es el trabajo para un pequeño desplazamiento de z. Entonces me queda que el trabajo incremental es igual a mg por dz. Entonces, para hallar el trabajo total podemos integrar con respecto a z, porque z es la variable, es lo que está variando. Entonces lo variamos entre una altura final y una altura inicial. Entonces me queda que el trabajo es mg por z2 menos z1. O sea, va a ser el producto del peso por el cambio en altura. Esto lo podemos representar gráficamente como un paralelogramo en donde mg es la fuerza que está en la vertical, z es la altura, entonces cambia de una posición z1 a z2, entonces este cateto es z2 menos z1 y este cateto es la fuerza que es mg. Entonces el área es lado por lado, o sea, mg por z2 menos z1. Entonces, llegamos a la conclusión, aquí intuitivamente, que el trabajo realizado es el área bajo la curva fuerza-desplazamiento. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Entonces, vamos a hacer un ejemplo sobre esto, y este ejemplo se llama trabajo contra la fricción. Tenemos este bloque, esta masa M, y tiene atada aquí una cuerda y hay un hombre que le está aplicando una fuerza F constante con un ángulo alfa. Entonces esto se está desplazando acá, este es el vector de desplazamiento, se está desplazando hacia la derecha. Entonces esta superficie tiene fricción. Entonces tenemos aquí el peso hacia abajo de la masa del bloque, la fuerza normal, la reacción hacia arriba, y aquí vamos a tener una fuerza que se opone al movimiento. Esto se mueve hacia la derecha, entonces aquí por fricción aparece una fuerza a la izquierda que es la fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción. Si esto está en movimiento,
Este coeficiente de fricción sería el dinámico multiplicado por la fuerza normal. Entonces, en este caso, μ es el coeficiente de fricción entre el objeto y el terreno. Entonces, ese es el problema. ¿Y qué nos piden determinar? Determinar el trabajo requerido para mover el objeto una distancia S. ¿Hay alguna pregunta, por favor, con respecto al planteamiento del problema? Entonces, vamos a hacer una hipótesis que es, vamos a asumir que la masa se mueve con una rapidez constante, o sea, no hay aceleración. Entonces, si no hay aceleración, entonces vamos a hacer el equilibrio. Tenemos recuerden siempre la recomendación, lo mejor siempre es hacer un diagrama que me muestre todas las variables del problema. Entonces aquí están las fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo? El peso hacia abajo, la normal hacia arriba, la fuerza de la cuerda que ejerce el hombre con un ángulo alfa con horizontal, la fuerza de fricción. Esas son las fuerzas. Entonces, nosotros podemos hacer equilibrio de fuerzas verticales y horizontales. Entonces, en el sentido vertical vamos a tener N hacia arriba, la componente de F hacia arriba, que es F por el seno de alfa, y esto debe ser igual a la fuerza en el sentido contrario, que es el peso, igual a mg, o N más F por seno de teta menos mg igual a 0. También podríamos hacerlo así, después colocamos aquí al otro lado la fuerza. Entonces, estas dos fuerzas deben de estar en equilibrio con el peso. Por el otro lado, en el sentido horizontal, la fuerza F ejercida en la cuerda tiene una componente horizontal que es F coseno alfa, hacia la derecha positiva, hacia la izquierda negativa, la fuerza de fricción, que es el coeficiente de fricción, por la fuerza normal, y eso debe ser igual a 0. Entonces, después podemos pasar al otro lado y nos queda que F por el coseno de alfa es igual a μ por la fuerza normal. Entonces, tenemos esas dos ecuaciones. Por otro lado, el trabajo hecho por la fuerza de la cuerda va a ser igual a el desplazamiento, es el desplazamiento horizontal. Entonces recuerden que una fuerza solamente produce trabajo en el sentido del desplazamiento. Entonces aquí solamente la componente horizontal va a producir trabajo, F coseno alfa. Entonces trabajo es el producto de la distancia recorrida por la fuerza aplicada. Trabajo es fuerza por distancia. Entonces tenemos estas tres ecuaciones. Aquí hay unos pasos intermedios que yo hice ayer cuando estaba estudiando para dictar la clase hoy. Profe, qué pena. Entonces, sí. Si ese Daniel desplazamiento, Díaz. sí señor, si ese desplazamiento ese tuviera un ángulo, se tomarían en cuenta las dos partes de F, ¿cierto? Tanto como en X No, como en pues Y. se tendrían en cuenta la componente de la fuerza en la dirección de ese desplazamiento. ¿Sí? Ah, ok, listo, profe, gracias. O sea, si el desplazamiento es así, si no está en el mismo sentido de la fuerza, pues hay que proyectar esta fuerza sobre esa, ¿cierto? Sobre ese desplazamiento. Es en el sentido del desplazamiento porque lo que hemos visto o lo que vimos antes acá con este ejemplo simple, con este ejemplo que es muy simple, es que solamente produce trabajo las fuerzas que están en la dirección del desplazamiento. Y aquí en este ejemplo el desplazamiento es puramente horizontal. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces necesitamos la componente de la fuerza horizontal. Bueno, entonces les estaba comentando que
si yo tengo estas tres ecuaciones, yo puedo aquí despejar f y n y reemplazarlas acá y hacer un poco de álgebra, pues no mucho tampoco. Lo hice como en 6, 7 reglones y llega uno a esta ecuación. Entonces llega uno finalmente a que el trabajo va a ser igual a el producto de el coeficiente de fricción por la masa, por la aceleración de gravedad, por el espacio recorrido y dividido entre 1 más el coeficiente de fricción por la tangente del ángulo alfa. Entonces ese trabajo va a depender de este ángulo. Va a depender del coeficiente de fricción, va a depender de la aceleración de gravedad y de la masa, o sea, del peso y del espacio recorrido. Es directamente proporcional al espacio recorrido. Entre más espacio recorrido, más trabajo se realiza. Entre mayor masa tenga el bloque, más trabajo realizo. Con la fricción es más complicado porque aparece en el numerador y denominador. Ya nos tocaría hacer una gráfica para mirar cómo es la relación entre trabajo y fricción, darle valores numéricos a todo y hacer una gráfica y poder hacer ese análisis. Y con respecto al ángulo, la tangente de alfa es directamente proporcional a alfa. Entonces, a medida que crece alfa, crece la tangente del ángulo. Es decir, a medida que crece alfa, crece este denominador, o sea que disminuye el trabajo. Entre más grande el ángulo, menor es el trabajo que se está realizando porque hay una componente más pequeña de la fuerza en el sentido del desplazamiento. Que la relación es inversamente proporcional. Bueno, ¿hay alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces, miremos otro ejemplo. Este se llama trabajo para extender un resorte. Entonces tenemos aquí una masa que está unida, digamos, a un cilindro aquí metálico. Y esta masa se mueve hacia la derecha desde una posición inicial x0 a una posición final x1. Y esto se está moviendo es debido a la fuerza en el resorte. Es un movimiento horizontal, o sea, aquí no está afectando el peso de la masa, ¿no? Entonces tenemos un resorte que tiene una rigidez K, el cual se extiende desde una longitud original x0 hasta una longitud final x1. Entonces se pregunta cuál es el trabajo realizado. Entonces, ¿cuál es el trabajo realizado por el resorte? Entonces, nosotros sabemos de la ley de Hooke que la fuerza en el resorte es igual a K por la elongación del resorte. Y la elongación del resorte en cualquier momento va a ser igual a X, que es la coordenada X de este punto, menos la coordenada X inicial, porque él se está estirando desde una posición X sub 0. Entonces, X menos X sub 0 es el alargamiento o acortamiento del resorte. Entonces, fuerza es igual a la constante de resorte por el alargamiento o acortamiento. Ahora, el trabajo es fuerza por distancia, en este caso va a ser fuerza por elongación. Entonces, el trabajo total va a ser la sumatoria de las fuerzas por los desplazamientos incrementales. Entonces, esta ecuación es análoga a la ecuación que estábamos viendo antes. Fuerza por espacio, por desplazamiento. Pero en este caso el desplazamiento tiene que ver con el acortamiento o alargamiento del resorte. Entonces, en vez de escribir esta F en esta ecuación, la podemos reemplazar por esta. Entonces nos queda que el trabajo va a ser la integral de K por X menos X0, que esta es la fuerza, por dx. Y esto lo vamos a evaluar entre dos posiciones, entre una posición final y una posición inicial. Entonces, esta integral va a ser un medio de K por X menos X1 al cuadrado. Entonces, eso simplemente es esa integral. Y después de evaluarla entre X igual a 0 y X igual a 1, nos da esa expresión. Entonces, llegamos aquí que esto es igual a un medio por K por X menos X0 al cuadrado.
Este x1 menos x0 al cuadrado lo podemos abrir como x1 menos x0 por x1 menos x0. Entonces nos queda un medio de k por x1 menos x0 por x1 menos x0. Entonces la pregunta es, a ver, ¿qué es en esta expresión? ¿Qué es k por x1 menos x0? ¿Qué es este producto? A ver, voy a generar un número aleatorio. A ver, bueno, preguntémosle otra vez a John Agudelo. A ver, John Agudelo, ¿cuál es la respuesta, por favor? Que ya está la tercera vez que lo llamo y nunca me ha contestado. Ni por el chat, ni tampoco con micrófono, o sea que usted no está presente. Bueno, entonces John no está. Aunque esté conectado, eso significa de todas maneras que tiene falla. Yochoa Castellanos, el número 6, aquí generé un número aleatorio. Yocho. Señor, Entonces, Yochoa, ¿qué es este producto de K por este cambio en longitud del resorte? ¿Qué es esto? K es la constante. No, pero ¿qué es? Si yo hago este producto, ¿qué me da? K por x1 menos que es x0, ¿qué me da? La energía, espere. La fuerza que está haciendo el resorte. La fuerza del resorte, o sea que aquí tengo un medio de la fuerza en el resorte. ¿Y esto qué es? ¿Qué es x1 menos x0? El intervalo que se movió antes. El alargamiento o acortamiento del resorte. ¿Sí? Entonces llegamos a la conclusión que el trabajo realizado para extender un resorte es un medio de esto, que es la fuerza final sobre el resorte, y multiplicado por la extensión del resorte. Entonces, ese es el trabajo realizado por un resorte, un medio de la tensión final por la extensión. Entonces, ese trabajo hecho para extender el resorte es igual a la energía elástica del resorte deformado. O sea, ese resorte queda con una energía acumulada por la deformación que se puede recuperar después. Entonces, y eso se denomina energía elástica. Entonces, esta energía de levantar un peso, esto se denomina, pero voy a escribir acá. Esto es energía gravitacional, porque tiene que ver con las fuerzas de atracción por efecto de las fuerzas de gravitación. Y este segundo ejemplo se llama energía energía elástica. Entonces, pero en ambas pudimos calcular el trabajo. Entonces, una está dentro de un campo gravitacional, el otro es el campo elástico. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Estoy grabando aquí en este momento. Como que en esas animaciones se demora más en grabar. Bueno.
Entonces vamos a ver otro tipo de trabajo, el trabajo para hacer rotar un eje. Supongamos que tenemos aquí un eje perpendicular a la diapositiva y aplicamos esta fuerza a una distancia R y perpendicular a esa distancia en el punto A. Entonces, si aplicamos esa fuerza, este ángulo va a cambiar. Entonces, nosotros podemos aquí calcular dos cosas. Una cosa es el momento de la fuerza F alrededor del punto O. Ese momento será el producto de la fuerza por el brazo. Entonces, eso me da un momento, el cual tiene este giro antihorario y será un vector que sale del papel o de la diapositiva. Por otro lado, si nosotros miramos este punto A se va desplazando. O sea, esta fuerza le está produciendo un desplazamiento. O sea, que hay ahí un trabajo. Entonces, para un ángulo muy pequeño de teta, si este es R, aquí habrá un desplazamiento muy pequeño de S. Ese desplazamiento es su longitud de arco. Y la longitud de arco es igual al radio multiplicado por el ángulo en radianes. Entonces, ds es igual a r por d teta. Entonces, aquí habrá un trabajo y ese trabajo va a ser igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Entonces, va a ser igual a la fuerza F por la distancia que es r por d teta, o aquí ya está reorganizado como r por f por d teta. Pero ¿qué es R por F? R por F es el momento. Entonces, aquí llegamos a una conclusión que me dice que el trabajo realizado por la rotación es igual al momento aplicado por el cambio del ángulo. Entonces, si recuerdan, el trabajo anterior que estábamos viendo era fuerza por distancia. Pero trabajo también es momento por cambio en ángulo. Entonces, este es trabajo en rotación. Y además, esto nos sirve acá para hacer énfasis en lo siguiente, que momento y trabajo también son diferentes. Momento es R por F, trabajo es M por D teta, en el caso de rotaciones. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en forma general en notación vectorial. Aquí lo estábamos haciendo en notación escalar. Pero recuerden que R es vector, F es vector, M es vector, W, que es trabajo, es escalar. Entonces, hagamos lo mismo, pero en forma vectorial. Eso me serviría cuando esto no sea perpendicular a este brazo, si F tiene otra dirección. Entonces, allá tendría que hacerlo en forma general, no lo podría hacer en forma simplificada. O ya tendría que tener en cuenta las componentes, F coseno teta, F seno teta o lo que sea. Pero aquí lo vamos a hacer en notación vectorial. Entonces, el momento es el producto cruz de el vector de posición por el vector de fuerza. El desplazamiento va a ser también el producto cruz de R por d teta, con d teta en radianes. Yo debería escribir eso acá. Uy. Que esta ecuación es válida con d teta para un ángulo infinitesimal de teta en radianes. La distancia que se recorre es a través de un ángulo de teta en radianes. Bueno,
Entonces, esa ecuación que escribimos en la diapositiva anterior la podemos escribir en forma vectorial como el producto cruz de teta por R. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza es el producto punto de F por ds, pero ds es el producto cruz de teta por dr. Entonces, aquí tengo que el trabajo es un triple producto. Aquí hay un producto cruz y aquí hay un producto punto. Entonces, en matemáticas ocurre lo siguiente, que si yo tengo tres vectores cualesquiera, el producto punto con el producto cruz, el producto punto de A con el producto cruz de A por B por C es lo mismo que el producto punto de B por el producto cruz de C por A. Entonces esa es una propiedad en álgebra vectorial. Entonces nosotros podemos aplicar aquí esa propiedad. Entonces en vez de escribir aquí f punto de teta cruz R, podemos escribir f punto de teta cruz R. Digo, en vez de escribir esto, qué pena, podemos escribir de teta punto R cruz F. ¿Y qué es R cruz F? R cruz F es el momento. Entonces me queda aquí de teta cruz M. Es decir que llegamos a la conclusión que el trabajo es igual al momento por el cambio del ángulo. O sea, llegamos a esta misma conclusión, pero aquí ya lo hicimos en forma general. Entonces, el trabajo debido a la rotación es el momento multiplicado por la rotación en radianes, ¿no? Nos sobra hacer énfasis en eso. Momento multiplicado por rotación en radianes. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno. Entonces ya hemos visto el concepto de trabajo en un campo gravitacional, trabajo elástico de un resorte y trabajo en rotación. Entonces aquí hay un resumen. Segunda ley de Newton. Nunca se les olvide que la segunda ley de Newton lo que dice es que la resultante de las fuerzas es el cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es masa por velocidad y cambio en el tiempo quiere decir la derivada de esto con respecto al tiempo. O sea, es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo o cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento. Si tanto la masa como la velocidad cambian en el tiempo, entonces esto para poderlo derivar es un producto. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Concepto de impulso, cantidad de movimiento. El impulso tiene dos definiciones. Uno es el área bajo la curva del cambio de la fuerza en el tiempo. Y dos es el cambio en la cantidad de movimiento. Miren aquí la diferencia. Este es el cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento y este es el cambio en la cantidad de movimiento, simplemente. Aquí no está relacionado el tiempo. El tiempo está acá en esta parte. Entonces, nosotros vimos colisiones sin fricción. Vimos que no había impulso paralelo a la superficie de impacto. O sea, no hay fuerzas. Si no hay fuerza, no hay impulso. Para que haya impulso tiene que haber una fuerza. Determinamos el coeficiente de restitución con la relación entre las velocidades normales relativas al movimiento. Normales porque paralelo al movimiento no va a haber ningún cambio en velocidad porque no hay fricción. Si no hay impulso que actúe que externo, la cantidad de movimiento se conserva y teníamos que, si la colisión es perfectamente elástica, o sea, si no hay cambio de velocidad antes y después de la colisión, el coeficiente de restitución debe ser igual a 1.
Y vimos lo del principio de clase de hoy, que la fuerza es igual a cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento del flujo, que nos sirve para entender el problema de cohetería y también los motores jet. Vimos hoy en la clase trabajo incremental hecho por una fuerza F. Para que haya trabajo, esas fuerzas tienen que ser colineales o la componente colineal de la fuerza con el desplazamiento de la que causa trabajo. Y el trabajo, si este es el trabajo incremental, cuando la fuerza es constante en una distancia de S, y este sería el trabajo total, que es la integral de esto. Vimos el trabajo para mover un objeto de masa entre dos alturas en el campo gravitacional. Vimos el trabajo para la rotación alrededor de un eje. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Me esperan un momento, por favor, que tengo que abrir la puerta. Un momentico, por favor. Aló, ya regresé. Qué pena, disculpas por tenerme que ausentar. Bueno, entonces vimos el trabajo de rotación y también vimos, bueno, aquí me faltaría colocar en este resumen el trabajo hecho por un resorte. Por energía elástica.
Entonces, eso con respecto a trabajo. Pero el trabajo lo podemos relacionar con energía. Y la energía la podemos relacionar con potencia. Entonces, vamos a mirar el concepto de energía. Entonces, aquí hay un ejemplo simple, que es una montaña rusa. Entonces, este carrito arranca acá, lo soltamos por efecto de del peso, de su peso. Es decir, de las fuerzas de gravedad, esto va a bajar y a medida que baja va aumentando su velocidad. Luego toma este bucle acá, entonces aquí a medida que va subiendo pierde velocidad. Luego cuando baja vuelve a aumentar de velocidad y así sucesivamente. Entonces hay algo que se llama energía cinética, que es la energía de movimiento debido a la velocidad. Hay otra que se llama energía potencial, que se debe a su posición, a su altura. Entonces, esta energía inicialmente es potencial, se convierte en energía de movimiento, en energía cinética, pero si no hay pérdidas en este problema, la energía total mecánica debe ser constante. Entonces, aquí está representado en color naranja con esta barra la energía cinética, kinetic energy en inglés. Aquí con la barra azul la energía potencial, potential energy. Y aquí en color verde la energía total mecánica. Entonces, si no hay pérdidas, la suma de la energía cinética más la potencial debe ser igual a la energía mecánica total. Entonces, lo que sucede acá es que hay un intercambio entre energía cinética y energía potencial. O sea, ¿cómo pudo empezar a moverse el carrito? Porque tenía una altura, o sea, una energía potencial. Y eso hace que pueda hacer este movimiento. Entonces aquí en la animación está la altura y está la velocidad. Entonces la velocidad y la altura van cambiando a medida que está el movimiento. Entonces, esta es la transformación de energía. La energía cinética más la energía potencial es una constante. Aquí no hay pérdidas. Es un ejemplo de donde no hay pérdidas. Entonces, la energía se puede almacenar en y se puede recuperar de un sistema mecánico. Por ejemplo, en un resorte. Si yo tengo una pistola de juguete, esa pistola de juguete puede tener un resorte, entonces yo empujo el resorte y después cuando disparo el resorte vuelve a su longitud original y empuja un proyectil. Entonces queda almacenada la energía en el resorte y después la puedo recuperar como movimiento. La energía se puede disipar a través de pérdidas mecánicas, fricción, colisión. La fricción se vuelve en calor, la colisión también parte se vuelve calor, ruido. Entonces se puede disipar. Si no hay pérdida, se habla de conservación de la energía. Entonces, la energía cinética se define de la siguiente manera. T es igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. O sea, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Donde la rapidez al cuadrado es el producto punto del vector de velocidad. Recuerden la diferencia que dijimos desde las primeras clases del curso, que cuando hablamos del vector, decimos velocidad. Cuando hablamos de la magnitud del vector, hablamos de rapidez. Entonces, rapidez es una magnitud escalar y el vector es una magnitud vectorial. Si yo multiplico un vector por sí mismo, producto punto me da un escalar y este escalar es v cuadrado. La masa es un escalar, entonces la energía cinética es un escalar. Entonces, esta es la definición a nivel de ecuación, pero yo lo puedo definir en palabras. Energía cinética
es el trabajo requerido para acelerar una masa desde el reposo hasta una rapidez v. O sea, hay una equivalencia entre trabajo y energía. Entonces, el trabajo requerido para cambiar la energía cinética es igual a la diferencia de esas energías cinéticas. Entonces, la diferencia entre energías cinéticas es trabajo. Entonces, esta es la relación entre trabajo y energía cinética. El trabajo, la energía cinética y también la potencial se miden en joules, J. En español decimos julios, pero en realidad esto es joules porque este señor al que se le colocó la unidad joule por un físico inglés que se llamó James Prescott Joule, que vivió básicamente en el siglo XIX. Entonces se mide en julios o joules. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno. Entonces, vamos a demostrar esta ecuación, que aquí la hicimos en forma intuitiva. Trabajo es la diferencia de energía cinética. Esto se puede demostrar matemáticamente y es lo que está en esta diapositiva. Entonces tenemos aquí una masa m, una fuerza variable F, que esta masa está aquí a una distancia aquí R, que también es variable. Entonces, este es como el origen de coordenadas, esto sería un radiovector, entonces por efecto de la fuerza, esta masa se va a mover y R va a variar. Entonces, la segunda ley de Newton para masa constante, esta masa es constante, me faltó decirlo. Entonces, la segunda ley de Newton para masa constante se reduce a que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo dos veces. Porque la aceleración es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo y la velocidad es el cambio de la posición por unidad de tiempo. O sea, la velocidad es dr de t y la aceleración pues va a ser d2r de t2. Entonces nosotros queremos calcular el trabajo cuando se mueve de una posición 1 a 2. Entonces el trabajo es el producto punto de F de R. Entonces este F lo podemos reemplazar por, de acuerdo con la segunda ley de Newton, por masa, por aceleración, y la masa como es constante puede salir de la integral. Entonces nos queda que el trabajo es la integral entre una posición inicial 1 y una posición final 2 de la aceleración por el dr. Ahora, este dr, yo le puedo hacer el siguiente artificio matemático. Lo puedo multiplicar y dividir por dt. Lo estoy multiplicando por 1, porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. Y hago aparecer aquí dr de t. Entonces, dr de t pues va a ser la velocidad. Y me queda aquí por dt. Entonces, en vez de escribir dr en esta ecuación, puedo escribir velocidad por dt. Entonces me queda que el trabajo es la masa por la integral entre la posición 1 y la posición. Aquí ya no van a ser posiciones, van a ser tiempos porque estamos cambiando la variable de la integral de la aceleración por la velocidad por el diferencial de tiempo. Entonces aquí me aparece este producto que es el producto de dos derivadas. Esta es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esta es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, que esos son la aceleración y la velocidad. Entonces, hay una propiedad matemática de álgebra vectorial que le dice a uno que el producto punto de estas dos derivadas es igual a un medio de la derivada de este vector al cuadrado con respecto al tiempo. Entonces, eso quiere decir que en vez de escribir este producto punto, lo podemos escribir como esta expresión. O sea, es la derivada de la velocidad al cuadrado con respecto al tiempo. Entonces, esta ecuación ya es más fácil de integrar. Entonces, lo que tenemos que integrar es esto en el tiempo. Entonces, nos queda
esto es d por dt, esto se cancela y en realidad nos queda es esto. Nos queda esta variable y la evaluamos en estos dos tiempos, 1 y 2. Entonces me queda 1/2 de la masa por la velocidad al final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado es energía cinética. Entonces si hago esta primera multiplicación es la energía cinética final. Si hago la otra multiplicación es la energía cinética final. Inicial, qué pena. Entonces llegamos a la conclusión que el trabajo es la diferencia en energía cinética, que es lo que habíamos colocado aquí en forma intuitiva. Y aquí está la demostración matemática de ese principio. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, nosotros hicimos este problema. Lanzamiento de un bote, ya lo hemos resuelto 2 veces antes por métodos diferentes. Un bote de una masa de 1500 kilogramos se lanza desde una plataforma a lo largo de una rampa inclinada. La plataforma se deja correr sobre la rampa a una rapidez de 1 metro por segundo hasta que el bote flote. La plataforma se detiene y el bote continúa moviéndose sobre el agua a 1 metro por segundo. Una vez que el bote está a flote, un marinero de masa de 70 kilos detiene el bote alando permanentemente una soga con una fuerza igual al 30% de su propio peso. Entonces, de este problema vamos a determinar qué distancia se desplaza el barco antes de detenerse, utilizando el concepto de trabajo. Entonces, el trabajo efectuado es el cambio en la energía cinética. Entonces, les voy a pedir el favor que le trabajen al problema. ¿Sí? O sea, solamente necesitan este concepto de energía cinética. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y por favor resuelvan, calculen cuál es la distancia que se desplaza el bote, teniendo en cuenta esas consideraciones de energía. Entonces trabajenle por favor 5 minuticos. Y llamo aleatoriamente a cualquiera. Entonces háganlo en una presentación de PowerPoint, por favor. Con eso lo pueden grabar y me lo envían a mi correo electrónico. Para poder dibujar, recuerden que para poder dibujar aquí tienen que tener activado el dibujar y ese dibujar lo activan aquí en alguna parte en las opciones donde están, creo que los menús. Entonces tiene que estar activado aquí el menú de dibujar, este. Entonces pueden dibujar ahí sobre una hoja de Excel, pueden escribir las ecuaciones a mano. Entonces yo llamo aleatoriamente a cualquiera. Entonces trabajenle por favor 5 minuticos. Uno aprende cuando hace las cosas solo, por sí mismo. Por eso les recomiendo que hagan, nosotros no tenemos aquí tiempo suficiente en clase para hacer gran cantidad de problemas, o si no, no podríamos cubrir todo el tema del curso. Entonces hagan por su parte ejercicios de los que están en los libros. En internet se consiguen solucionarios de libros de dinámica. Pueden hacerlos del solucionario para saber cuál es la respuesta correcta. Profe, ¿me podría dejar ver otra vez lo de el concepto de energía cinética, la diapositiva, por favor? Sí, señor. Listo, profe, ya, gracias. 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Esa es la energía cinética. Y el trabajo es la diferencia en energía cinética. Necesitan también esta ecuación, ¿no?
Bueno, ya pasaron los 5 minutos, entonces voy a generar aquí un número aleatorio. Número 3, Brian Bautista. Todavía no lo he terminado, profe. No interesa. Preséntenos lo que ya hizo. Entonces, pero yo dejo de compartir y lo autorizo aquí a compartir. Ahí ya está autorizado. Entonces ya Un puede- momento. Sí, señor. Ahí ya puede que puede compartir su pantalla. Desde el teléfono da, ¿cierto? Señor. Qué pena, no le entendí. Aló, Brian. Profe, es que sí, teniéndoles del teléfono y no me está dejando compartir bien. No lo deja compartir, ¿no tiene computador? No, en estos momentos no tengo computadora hasta el viernes de esta semana. En lo posible tiene que tener computador para clase porque es más fácil. Inténtelo otra vez a ver si lo puede compartir. Voy. Pues yo nunca lo he hecho desde el celular, pero nunca lo he tratado de hacer. O si no, hagamos una cosa. Brian, ¿me escucha? Sí, profe, un poquito ahí lejos, pero Mándeme una foto al correo electrónico de lo que hizo. Que quiero ver qué hizo. ¿Ya me lo envió? Sí. ¿Aló? Brian. Brian. Brian Bautista. ¿Aló? Brian al fin no me envía nada. Bueno, entonces les voy a explicar. Bueno, entonces, trabajo es fuerza por distancia, F por S, y cambio en profe, energía. no está compartiendo pantalla. ¿Quién está compartiendo pantalla? ¿Yo? Yo no estoy compartiendo, qué pena. Como había dejado de compartir para que Brian compartiera, pero... Bueno. Listo. Ahora sí ya están viendo mi pantalla, por favor. ¿Aló? Sí, señor. profe. A ver. Entonces, de acuerdo con lo que hemos visto en la clase de hoy, el trabajo es fuerza por distancia, pero el trabajo también es el cambio en energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a el trabajo, fuerza por distancia, igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado inicial menos la velocidad al cuadrado final.
Entonces, todos estos datos los tenemos porque nosotros sabemos que el bote pesa, el bote tiene una masa de 1500 kilos, tiene una velocidad inicial de 1 metro por segundo cuadrado, una velocidad final de 0 porque llega al reposo, y la fuerza que ejerce el marinero es del 30% de su peso, y el marinero tiene una masa de 70 kilos. Entonces el peso del marinero es 70 kilos por 9.81, que es la aceleración de gravedad. Esto es mg por 0.3, esta es la fuerza que se ejerce. Entonces simplemente reemplazamos acá la fuerza como 70 por 9.81 por 0.3, ese es lo que queremos determinar, y un medio de la masa, que es 1500 del bote, multiplicado por la velocidad inicial, que es 1 al cuadrado, menos la velocidad final, que es 0 al reposo al cuadrado. Entonces de aquí podemos despejar ese y nos da 3.64 metros. Si ustedes ven, esa respuesta es la misma a la cual llegamos por otro camino en alguna de las clases anteriores. Entonces, esta es otra manera de hacer el problema. Entonces, ¿qué nos está llevando a esto? Que en dinámica hay más de una manera para llegar a la respuesta y se llega a la misma respuesta, o sea que en todos casos la respuesta es correcta y el procedimiento es diferente. Si ustedes en un parcial, ustedes pueden resolver los problemas por el método que ustedes quieran. Lo importante es que lleguen a la respuesta correcta. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno, vamos a dejar por ahí, Tica sigue, vamos a hablar de energía potencial, pero para no dejar el tema cortado, entonces quedamos en la diapositiva 22 de esta segunda presentación y la primera presentación completa. Entonces, ahora más tarde, les envío las diapositivas para que vayan estudiando y nos vemos puntuales en la próxima clase. No se vayan a retirar todavía. Profe, ¿con qué tema también se podía resolver ese problema? En lo que hemos estudiado, y ustedes ya deben haber estudiado ahí está hecho con las ecuaciones de